Se dice que la profecía es la historia contada antes de que suceda. Y la historia es el relato de los hechos que ya sucedieron. Cuando nosotros cotejamos la profecía con la historia, tiene que haber coincidencia exacta. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y vamos a la historia, sin duda alguna, vamos a encontrar coincidencia absoluta. Por eso el video que ustedes vieron antes nos muestra los lugares donde Jesús estuvo, donde se supone, según las personas han indicado, Jesús fue tentado por el diablo, donde Jesús nació, donde Jesús fue bautizado. Todas estas cosas que hemos visto y que veremos nos muestran que la historia confirma la profecía. Esto que acabamos de decir nos debe dar una seguridad en la palabra de Dios, porque nosotros creemos en un Jesús histórico, pero en un Jesús divino humano. Y tenemos que aprender a confiar en alguien que realmente no está muerto. Entre todas las cosas que hemos visto, no encontramos que la tumba de Jesús haya tenido algo adentro. La tumba de Jesús está vacía. Nosotros creemos en un Dios vivo y Jesús está vivo en el cielo. Vamos a la ciudad de Capernaum, la cual es conocida como la ciudad de Jesús. Este aquí es un lugar muy famoso. Y si lo mira, no parece nada. Pero en realidad encima de esto hay un edificio gigante, justo encima. Allí puede ver algunos de los pilares de cemento y el piso de cemento. ¿Y qué es esto? Esta es la casa de Pedro. Esta era la casa de Pedro. Pedro vivió aquí. Y esa era su casa. Y Jesús debió haberse quedado allí muchas veces en esa casa. Si realmente es la casa de Pedro o no, nadie sabe. Pero la Iglesia Católica proclama que esta es la casa de Pedro. Y si quiero ver que está construido encima, ahí está. Una estructura gigante de cemento parado en los pilares encima de la casa de Pedro. Y dice ahí, Beato Petro Apóstolo, y este es el lugar donde Pedro vivió. Y Pedro, por supuesto, significa pequeña roca, y Roma ha construido su iglesia en este Pedro.
Y allí tienen una estatua de Pedro justo afuera con un pez al lado de él. Y esta es la estatua gigante de Pedro. Es enorme. Esta es una historia fascinante, porque Simón era también el nombre de Simón Mago. Y Simón Mago, de acuerdo a Eliphas Levi, era el que se convirtió en Petra, el PTR, el Pedro, en el cual, por supuesto, hoy basaríamos todo este sistema. Porque este Simón Mago se convirtió en el hechicero de Nerón. Él era, en otras palabras, el sumo sacerdote, si lo era, de los emperadores romanos. Así que es realmente incierto si están hablando del Pedro, que el Pedro que están honrando acá sea el apóstol. Probablemente sea Simón Mago, el hechicero, el brujo, el ocultista que está siendo honrado. Pero la iglesia construyó este edificio gigante sobre la casa de Pedro. Y a los pies de esta estatua puede ver símbolos de pez y todo eso. Y nos dice que ese es Pedro el apóstol. Y un poquito más allá hay una sinagoga. Entonces aquí hay un edificio gigante hecho de cemento con una estatua gigante de Pedro, y justo cruzando el camino esta sinagoga remanente, probablemente la sinagoga donde Jesús más enseñó. Y hay una pequeña placa oxidada que dice: el primer siglo tardío, la sinagoga blanca, la sinagoga de Jesús. ¿Saben ustedes? Si yo construyera un gran edificio cristiano, no lo construiría donde Jesús pasaba la mayoría de su tiempo, porque construirlo sobre una pequeña casa que es posiblemente la casa de Pedro, si eso no es, no está seguro. Podría ser, porque la descripción de la Biblia dice: cuando salieron de la sinagoga cruzaron a la casa de Pedro, y esa casa está justo al frente. Es posible. También podría ser la casa al lado, quién sabe, pero es posible. Ahora, esta es la sinagoga donde Jesús en realidad enseñó. Así, aquí está otro pequeño pueblo, así que Capernaum era un pueblo y el otro era Corazín. Y esto es lo que queda de Corazín, no mucho. Algunas ruinas están aquí. Esas son las ciudades que Jesús maldijo. Y Jesús dijo que si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sidón, en Sodoma o Gomorra, ellas hubieran aceptado el mensaje. Pero ustedes han tenido amplia oportunidad, dijo Jesús. Jesús caminó por medio de esas ciudades y ni una persona permaneció enferma en esas ciudades, y a pesar no lo aceptaron. Aquí hay un famoso lugar santo. Ese es el lugar de las bienaventuranzas. Y cuando entras ahí es mejor que estés apropiadamente vestido. Esta es la iglesia de las bienaventuranzas, un lugar muy famoso. Y el Papa Juan Pablo II ha estado ahí, por supuesto, 2 veces. Y ese es el conclave. Y ese es el campo. Ese es el campo donde probablemente Jesús predicó su primer sermón. Ese es un sermón muy impresionante. Ese es el más intricado, el sermón más sublime que jamás se haya predicado al ser humano. Y muchas personas citan equivocadamente ese sermón a unos extremos terribles. Las bienaventuranzas, Mateo 5, 3-10, Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres. La palabra por bienaventurados es makarios, el cual significa una bendición celestial, una bendición que solo puede venir de una fuente divina, una bendición enorme. Y la palabra usada para los pobres es ptojos, en griego, que significa pobreza absoluta. Nada más que pobreza absoluta. Ni 2 monedas juntas. Y Jesús empieza su sermón, y los judíos sentados allí en millares, esperando que Él se anuncie ser el Mesías. Y decir: soy el Mesías, ustedes son el pueblo escogido de Dios. He venido a librarlos del yugo de Roma. Se levantarán y serán los más grandes en el cielo. Eso es lo que estaban esperando. Y aquí Él se levanta, y las primeras palabras como Mesías que habla son: bienaventurados los pobres. Y hay varias palabras para pobre en griego, y usa la que describe pobreza miserable, absoluta. En vez de grandeza y riquezas y maravillas y cualquier adjetivo que se les pueda dar, deben ser pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos.
Y la segunda bienaventuranza era, bienaventurados los que lloran. Querían regocijarse, no querían llorar. Y la palabra para llanto, hay diferentes niveles de llanto en griego. Y la palabra en griego es penseo, lo cual significa dolor absoluto. El dolor que puedes tener por la pérdida de un hijo único. Ese tipo de dolor. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Esta es una mansedumbre, una humildad que prácticamente no se puede describir en palabras humanas. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y otra vez la palabra hambre aquí son retorcijones de hambre, que se sienten después de vaguear por días y días en un desierto sin comida o agua. Ese tipo de hambre y ese tipo de sed. ¿Qué está Jesús haciendo aquí? Estaba tratando de chocarse con la actitud del público. Estaba tratando de decir algo diferente de lo que ellos esperaban. Ciertamente lo estaba. De hecho, lo que Jesús estaba haciendo aquí es mostrar el camino cristiano. Esto es lo que está explicando. Y está diciendo, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, aquellos que se dan cuenta de su bancarrota, aquellos que se dan cuenta de que no tienen nada que ofrecer. Vengo a Jesús sin nada que ofrecer. No puedo decirle a Él, Señor, tengo una moneda aquí, ¿puedo comprar mi camino al cielo? No tengo nada. Estoy en pobreza absoluta. No tengo nada que ofrecer más que una vida manchada de pecado. Eso es todo. Así que debo llegar al punto donde me doy cuenta de que soy pobre, que no tengo nada que ofrecer. Y entonces el siguiente paso es bendecir a los que lloran porque serán consolados. No solamente me debo dar cuenta de que no tengo nada que ofrecer como individuo manchado de pecado, debo experimentar dolor. ¿Por qué? Por el pecado. Debo experimentar mi dolor por pecar y debo mirar al Hijo de Dios y debo sentir dolor y debo tener arrepentimiento. Y debo decir, Señor, perdóname por lo que hice. El arrepentimiento genuino es el siguiente paso en el camino cristiano. Bienaventurados son los mansos. Una vez que te des cuenta de que estás en bancarrota, una vez que te des cuenta de que eres responsable por la muerte del Hijo de Dios, una vez de que hayas experimentado un dolor real, no hay tiempo, más tiempo para quedarte en tu pedestal pensando que eres mejor que los demás. Es hora de bajar y experimentar humildad y saber de que otros y Dios son más grandes que tú. Es un camino muy difícil para el ser humano de viajar. Es lo contrario a cada emoción humana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El camino de los cristianos no termina con solo darse cuenta de que eres pecador por el dolor de tu pecado y por ser más humilde. Tienes que continuar en un proceso conocido como la santificación, lo cual significa, Señor, cambia mi carácter vil. Pablo dice, debo crucificar el hombre viejo cada día y debo pedir a Dios que me cambie. Y tengo un modelo perfecto que es Jesucristo. Y debo decirle al Señor que me cambie a esa imagen, que verdaderamente pueda reflejarlo a Él. Deseo ser más como tú y menos como yo, porque realmente me encuentro en una condición lamentable. Ese es el camino cristiano. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez de que hayas hecho eso, entonces podrás ser misericordioso, porque ellos obtendrán misericordia. Nosotros tenemos a creer que somos mejores que otros y luego nos convertimos en críticos. Uno de los problemas más grandes en la iglesia es el ser crítico, ¿no es cierto? Ahora sabías de que esa persona todavía hace esto y el otro, y sabías de que ese joven está metido en drogas. Quiero decir, ¿qué te esperas? Mira, los padres son así, así.
En vez de alimentar el hambre y mirarte a ti mismo y decir, ahora mírate a ti mismo, qué miserable eres. ¿Piensas que ellos son peor que tú? ¿Por qué no puedes tener misericordia y simpatía de ellos porque Dios tuvo simpatía y misericordia hacia ti? ¿Acaso no se trata de esto? Así que Jesús dice, una vez de que llegues a este camino, una vez de que hayas experimentado el arrepentimiento, y una vez de que hayas sentido el dolor por tus pecados, y una vez de que hayas bajado de tu pedestal, y una vez de que hayas pedido al Señor de cambiarte y hacerte misericordioso, y tendrás compasión con aquellos que no tuvieron la ventaja de comprender lo que tú has comprendido. Bienaventurados los misericordiosos. Y luego, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Me acuerdo cuando vine a esta iglesia vine del mundo, era muy mundano y en un duro negocio. La vida en la universidad es muy dura y tienes que luchar para llegar a la cumbre profesional. Y mi mente era un basurero. Y le dije a Dios, tú sabes, yo no quiero tener una mente así. Y Dios ayuda a uno a limpiar su vida y a desarrollar buenos pensamientos donde moran los malos pensamientos. Ese es el proceso de la santificación. La cristianidad no para solo cuando conoces a Jesús. No es bueno solo conocer a Jesús. No te vas a salvar solo conociendo a Jesús. ¿Acaso el diablo no conoce a Jesús? ¿Es salvo porque conoce a Jesús? No. Debemos dejar de que Dios nos cambie, nos limpie nuestras acciones. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ven, una vez de que hayan pasado por toda esta serie de crecimiento, devienen pacificadores. Ahora, ¿quién es un pacificador? Un pacificador es alguien que tiene la paz de Dios en su corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice en Salmos 119, 165. Ese es un pedazo, que es un pedazo del cielo. Y siempre me maravilla cuando los políticos toman esta bienaventuranza en particular y la aplican a ellos mismos y se dan grandes recompensas sin haber pasado por los pasos previos en la experiencia cristiana. Esa persona no es un pacificador. Un pacificador es alguien que ha hecho las paces con Dios. Ese es un pacificador. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿No es increíble? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es la última cosa que el Señor menciona aquí? ¿Cuál es la última bienaventuranza? Benditos los que padecen persecución. En otras palabras, si pasas por este proceso, si sientes dolor por el pecado, si pides perdón, y si dejas que el Señor cambie tu corazón, y si estás dispuesto a bajar de tu pedestal, y si quieres la paz de Dios en tu corazón, serás una irritación para el mundo y ellos te perseguirán. Es una garantía. Y ese es el proceso del camino cristiano, totalmente opuesto a lo que es el ser humano, a lo que el ser humano quiere en este mundo hoy en día. Las lecciones que Jesús enseñó en el lago de Galilea son absolutamente las más fundamentales que el ser humano necesita. Necesitamos tomar nuestra Biblia y necesitamos estar alertos. Si tiene una Biblia que está marcada en rojo donde Jesús habla, necesita estar alerto. Debe leer esto cuidadosamente. Lo leemos como historias, pero debemos leerlo con cuidado porque es Dios quien está hablando directamente a nosotros. Cada palabra es un talento de Dios. Cada palabra, hasta los pero y los más, estarán en un lugar correcto por razones particulares. Así que necesitamos tomar atención a lo que Jesús enseñó. Aquí un típico barco en el lago de Galilea, pequeños pueblos alrededor, no ha cambiado mucho. Ese es un barco que encontraron después de una tremenda sequía. Aparentemente es un barco exactamente como en los tiempos de Jesús. Así que ese tipo de barco era en el que Jesús hubiera estado con Pedro y sus discípulos cuando les enseñó la gran lección. Tomen sus Biblias otra vez y lean las palabras de Jesús diciéndose a sí mismos, este es Dios que me está hablando. Hay poder en esa palabra. Aquí está la tumba de Lázaro. Aquí es donde Lázaro se echó. Es una tumba muy oscura, por supuesto. Hoy en día es un lugar santo. Pero imagínense que aquí Jesús llamó a un hombre todavía en paños fuera de la tumba, probando que Él es la resurrección y la vida. Y Él hizo esto justo antes de ir a Jerusalén.
en el acto final de la obra de su vida. Y mientras se acercaba a Jerusalén, puede imaginarse lo que pasaba por su mente. Esta es la ciudad de Jerusalén y las varias puertas de la ciudad antigua todavía están ahí. Y mientras baja esta colina, construyeron aquí una pequeña iglesia de las lágrimas, se llama. Está construida como una gota de lágrimas. Y si entra en la iglesia de las lágrimas, tiene esta pequeña luz encima. Y hay una ilustración de la gallina con la representación de la madre juntando a sus polluelos. Porque Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como una madre gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Las palabras famosas de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y los apedreas a los que te mando. ¿Cuántas veces he juntado a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Nada ha cambiado, el mundo es exactamente lo mismo. Y en el sitio donde estaba el templo, hoy está la mezquita de la roca. Es interesante aquí algo de la arquitectura. Esta aquí es la puerta hacia Damasco. Ahora, los arqueólogos nos harían creer que el muro no es hoy en día donde estaba en los tiempos antiguos. Esto es muy importante, porque los católicos tienen el Gólgota dentro de los muros. Y la Biblia dice que Jesús fue crucificado ¿dónde? Afuera de los muros. Ahora, eso es muy importante. ¿Dónde fue Jesús crucificado? ¿En el Gólgota católico o en el otro Gólgota fuera de la ciudad? Ahora, aquí hay una nueva puerta encima. Y lo que pasó fue que aquí una tubería se reventó y los judíos tuvieron que cavar para bloquear la salida del líquido. Y a medida de que cavaban, descubrieron esta puerta, la puerta de Damasco. Y lo puede ver, está justo abajo y al frente de la nueva puerta. Así que obviamente el muro debe haber estado en el mismo lugar, ¿verdad? Así que esto es muy interesante. El muro estaba en el mismo lugar. Mientras entra a este lugar, esta es la puerta de Damasco y estas deben ser las piedras donde Jesús incluso caminó y donde Pablo caminó. Así que si usted camina ahí, está de hecho caminando en el mismo lugar donde Jesús caminó. Aquí están las puertas de Hulda. Son puertas fascinantes, las dos puertas del sur, conocidas como las puertas de Hulda, y ya no existían básicamente hasta recientemente, fueron construidas en el periodo del segundo templo, eso es decir, el primer siglo. No me gusta ese BCE, antes de la era común, hasta el primer siglo, es decir, CE ponen ahí, era común. Bueno, nosotros vamos a hablar el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Las puertas proveían acceso a los túneles que conducían al cercado del templo, y las puertas de Hulda eran usadas a menudo por Jesús. Y todavía están cerradas hoy, y ahora son parte de los muros y la nueva construcción. Así que Jesús seguramente caminó por estas escaleras también. Aquí hay un hombre interesante, es una ilustración bonita, así que tenía su burro ahí y pensé que era una ilustración bonita, así que la tomé y seguí caminando. El error más grande que se puede cometer. Este pequeño hombre saltó a mis espaldas, me sacudió como un trapo para ver si algo caía de mis bolsillos, así que finalmente lo recompensé por su esfuerzo. Y luego mi amigo vino corriendo y lo vio y pensó que sería una fotografía grandiosa. Y me paré ahí y sonreí. Y mientras tomó la fotografía, hizo lo mismo que yo. Y la siguiente cosa que ocurrió, este hombre estaba golpeándolo en la espalda y sacudiéndolo como un trapo. Y me preguntó después: oye, ¿por qué no me dijiste? Y le dije: bueno, quería ver el espectáculo y no tenía por qué decirte. Eso es lo que venden allí en las calles de Jerusalén. Ese es un vendedor de algarrobo. Tiene una jarra grande en la espalda con un jugo de algarrobo, y cuando se agacha puedes tomar uno de esos vasos y tomar de ellos. Y ese es el sector judío, muy diferente. Y un moledor viejo ahí, tiendas, pequeños niños judíos, muchas contiendas en este país. Esta es la vieja ciudad de David. Aquí es donde cortaron a Isaías, el profeta, en dos. ¿Puede imaginar cerrando a alguien vivo en dos? ¡Qué gente más cruel! Esta es la iglesia o la construcción que fue construida sobre lo que es el gran cenáculo de la última cena, como ellos dicen. Y este aquí es el Getsemaní. Y si va a Getsemaní, tiene que escoger cuál, porque hay dos. Este de aquí es el Getsemaní ortodoxo,
construyeron esta iglesia ortodoxa gigante encima de él. Y justo al lado, un poquito más alejado, está el Getsemaní católico, afuera donde hay árboles gigantes de olivo, en el Monte de los Olivos, donde Jesús fue a orar. Y ellos dicen que estos árboles son los descendientes de los olivos que Jesús vio cuando él fue a orar. Y se acuerda de que Jesús ahí dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateos 26, 38. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y lleno de angustia oraba más intensamente, y era en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 43. Hay muchas críticas hoy en día acerca de la película, por ejemplo, la película llamada La Pasión de Cristo. No lo encuentro un nombre muy bonito para mí, pero sin embargo representa el sufrimiento de Jesús, como si no fuera bíblico. De hecho, probablemente lo que hicieron ver no fue suficiente. El sufrimiento que representaron fue en realidad mucho más. No he visto la película, pero he leído suficientemente acerca de ella, y les puedo decir que Jesús sufrió tremendamente, y la historia bíblica está muy, dispersa, y tenemos que tomarla pedazo por pedazo, y tenemos que componerla junta, digamos, y tenemos que leer la historia también a nivel histórico para probablemente ver lo que le pasó a él. ¿Qué le pasó a Jesús en el jardín? Fue que él tenía tanta ansiedad que sus vasos capilares de su piel reventaron. Ahora, esta es una condición médica que ocurre algunas veces hoy en día, y es muy, muy rara vez que alguien sobreviva a esta condición. El estrés y el trauma son tan grandes cuando los vasos capilares revientan por ansiedad que esas personas mueren. Así que lo que debió haber pasado aquí es exactamente la misma cosa, y Jesús pudo haber muerto aquí. Pero un ángel apareció del cielo y lo fortaleció para lo que estaba por acontecer. La Biblia nos dice que esa noche los discípulos lo abandonaron y huyeron. Marcos 14, 15. Cada uno lo abandonó. Este es el Getsemaní católico. Y aquí hay nuevamente la roca famosa donde dicen que él oró y donde las gotas de sangre se derramaron. Ahora, debe recordar que el paganismo está loco por las rocas. Tienen lugares famosos, cuevas famosas, rocas famosas. Las rocas formaban una parte muy importante en el paganismo. Pero otra vez, en las historias de la Biblia, los patriarcas también hicieron altares de rocas, pero no adoraban a las rocas, ellos adoraban a Dios. Y usaban las rocas como altares para sacrificios a Dios, el cual era un tipo de sacrificio de Jesús. Es una historia totalmente diferente. Así que aquí está una roca santa, aparentemente donde tomaron a Jesús cautivo. Y esas deben ser las gradas por donde lo llevaron, porque esas suben al templo de Caifás. Bueno, si así les gusta llamarlo, pero no es su templo, es un palacio. Y aquí hay una representación a su lado, como Jesús fue llevado por estas gradas. Si fue llevado con cuerdas, la Biblia no lo menciona. Hoy esta iglesia romana católica ha sido construida en ese lugar, y probablemente este es un lugar arqueológicamente correcto. Y aquí estaba el asiento del sumo sacerdote. Y ese año era Caifás. Ahora, aquí hay una confusión a la Biblia, porque cuando lo trajeron a Jesús, lo llevaron a Anás. Ahora, Anás era el suegro de Caifás, y él era, o había sido el sumo sacerdote previo. Y como la nómina de los sumos sacerdotes se quedaba en la familia, el sumo sacerdote del previo año, el más viejo, era todavía honrado como el sumo sacerdote, aunque él no estaba ya como sumo sacerdote. Así que por eso la Biblia es muchas veces criticada por sus descripciones, pero su descripción está correcta. Y también algunas de las críticas dicen que nadie como Caifás jamás existió. Bueno, finalmente encontraron su mismo sarcófago con el nombre de Caifás, el sumo sacerdote. Así que esto es histórico también. Entonces, si miramos a los juicios de Jesús, la Biblia de hecho menciona 7 juicios de Jesús, lo cual es fascinante porque el número 7 es el número de Dios. Y uno no se puede dar cuenta casualmente al leer los evangelios. Tiene que leer los 4 evangelios
y tiene que asociar los acontecimientos en los evangelios muy cuidadosamente, porque no todos los juicios de Jesús se mencionan en todos los evangelios. Algunos evangelios se concentran en Pilato, otros evangelios se concentran en el juicio de Herodes. Jesús fue primero llevado a Anás, y allí tuvieron un juicio delante de Anás. Y fue allí donde el siervo de Anás golpeó a Jesús en el rostro, porque Caifás le preguntó acerca de lo que estaba haciendo, o lo interrogó, digamos, acerca de lo que estaba haciendo. Y Jesús dijo: no hice nada en secreto. Pregunta a estos lo que yo dije, porque yo siempre he predicado en las sinagogas. Y el siervo de Anás lo golpeó en la cara, y entonces ese fue el primer juicio de Jesús. Luego lo llevaron con Anás al sumo sacerdote de ese año, el cual era Caifás. Así que Anás y Caifás debieron haber tenido otro juicio con Jesús. De allí fueron al juicio de la noche. Así que tuvieron un juicio de noche. Y la Biblia nos dice que Jesús fue bajado a un hoyo. Proféticamente en el libro de Salmos se menciona. Y luego tuvieron un juicio en la mañana, porque de acuerdo con su ley era ilegal tener un juicio de noche y tenían que tenerlo cuando el sol levantaba. Así que hubo un juicio con Anás, un juicio con Caifás y Anás, y hubo un juicio de noche con parte del Sanedrín, y juntaron después todo el Sanedrín y tuvieron un juicio en la mañana y encontraron a Jesús culpable y luego lo llevaron a Pilato. Y Pilato lo examinó, pero Pilato no quiso decidir por él mismo. Así que lo mandó a Herodes. Y Herodes tuvo un juicio y tampoco quiso hacerlo él solo. Así que lo mandaron de vuelta a Pilato. Y hubo un juicio final cuando Jesús fue puesto en las manos de los judíos para crucificarlo. 7 juicios en total. Así que ese es el primer lugar donde Jesús estuvo. Hoy, por supuesto, es un lugar famoso donde Pedro nuevamente se honra. Y María, la ilustración de una diosa, de hecho. Un camino a la capilla del pesebre, la capilla del bendito sacramento, el patio, las santas gradas, el hoyo sagrado. Allá abajo era donde los prisioneros se encarcelaban cuando había un juicio de noche. Y aquí están los huecos en las rocas. Entonces normalmente lo que pasaba es que sus brazos estaban puestos aquí y las manos pasaban por aquí encima y la otra por aquí y luego lo ataban por aquí. Y allí colgaba con su frente mirando al frente. Así, ahora, si los judíos encontraban a alguien culpable, tenían el derecho de poner un castigo. Pero el castigo capital, digamos, la pena capital, estaba bajo la ley romana y no se les permitía condenar a alguien a muerte. Tenían que conseguir permiso de los romanos y entonces había una ley romana. Pero sí se les permitía dar castigos. Si encontraban a alguien culpable, podían darle 13 latigazos a un lado y 13 latigazos al frente. Entonces encontraron a Jesús culpable y la Biblia no lo reporta, pero es posible que le hayan dado 26 latigazos de frente. Es posible, aunque la Biblia no lo menciona. Y aquí hay un hoyo donde bajarían a una persona y los bajaban desnudos. Y aquí están unas cruces bizantinas que en las paredes de aquí, mostrando que los primeros cristianos reconocieron a esto como un lugar. Y se bajaría la persona en este hoyo y, en otras palabras, te bajarían y luego estarías en este calabozo en la oscuridad total. Y Salmos nos dice que me bajaron en el hoyo y así que eso debió ser lo que pasó a Jesús mientras esperaba ahí a través de la noche por el juicio de la mañana para ser convocado. Hoy puede entrar al hoyo por aquí y puede observarlo. Entonces de ahí después hubo el juicio de la mañana y después él fue llevado a Pilato, donde fue puesto en esta prisión mientras esperaba por el juicio. Y así es como se ve aquí abajo. Y luego fue encontrado inocente por Pilato. Pilato no quiso sentenciarlo a muerte. Así que lo envió a Herodes, se burlaron de él, le dieron su capa. La Biblia dice que le rasgaron su barba, lo golpearon en la cara, le decían que profetizara quienes los estaban golpeando. Y él fue muy maltratado en esa ocasión. Ese es el piso donde Pilato finalmente lo sentenció. Aquí se pueden ver los juegos romanos en el suelo y
aquí es donde Pilato dijo las famosas palabras, ecce homo, miren al hombre. Y él estaba allí con una corona de espinas en su cabeza y había sido golpeado. De hecho, Pilato, la Biblia dice en su primer juicio que con Pilato lo habían golpeado para ganar la simpatía de los judíos. Esa es una cosa muy cobarde de hacer. Ahora, los látigos romanos consistían en 40 látigos menos uno. Entonces lo ataron a un pilar y luego lo golpearon con 40 látigos menos uno. Y el látigo que usaron tenía un número de cuerdas y tenía pedazos de piedra o de metal al cabo de ellas. Y de hecho, muchas de las personas quienes eran sentenciadas a esos latigazos morían de los latigazos, solo a causa de los látigos, porque los látigos penetraban y abrían la piel, rasgaban la carne abierta, y la historia nos dice que las personas que fueron golpeadas con esos látigos, a veces sus entrañas les colgaban, solo a causa de los latigazos. Así que ese era un tremendo castigo. Y luego, por supuesto, otra posibilidad es que lo latigaron 2 veces. Porque cuando fue sentenciado culpable al final y sentenciado a ser crucificado, entonces se te latigaba otra vez antes de ser crucificado. La Biblia no nos dice si fue latigado en 2 ocasiones, pero es posible de que haya pasado. Ahora, ellos también reclaman de que Pilatos no existió. Bueno, aquí hay una inscripción actual que fue encontrada, la inscripción de Pontius Pilatus, la cual categóricamente indica que él era el procurador en los tiempos de Tiberio. Así que bíblicamente y arqueológicamente no hay manera de que la historia bíblica sea negada. Así que algunos representan que el latigazo ocurrió de esta manera. Otros lo representan como siendo agachado sobre un pilar horizontal y lo latigaron de esa manera. La Biblia también dice que cuando le pusieron la corona de espinas y cuando pusieron una vara en su mano, que tomaron la vara y lo golpearon sobre la cabeza con ella. Pero el verbo griego usado nos dice que lo golpearon una y otra vez y otra vez. Así que el sufrimiento de Jesús fue enorme. La Biblia incluso representa que lo hirieron y que la herida era una gran herida. Una grande herida de arriba a abajo. Así que Jesús sufrió como ningún otro hombre ha sufrido por alguien o por ningún acto o por cualquier acto criminal en la historia de la humanidad. Y si Dios no hubiera mandado a un ángel para fortalecerlo, no lo hubiera logrado. Y por eso, cuando Él estaba en esa cruz, todavía perdonó a los que ejecutaban la sentencia. Y la razón por la cual Él murió tan rápidamente, mientras otros que colgaban ahí por más tiempo se les tuvo que quebrar sus piernas. Porque esa era la manera que ellos tenían de asegurarse de que se quedaran esas personas en la cruz y no se bajaran. Vea, si ellos se hubiesen quedado en la cruz en el sábado, en el día viernes, es decir, y no hubiesen morido ese viernes, entonces les rompieron las piernas, porque si no, en el día de sábado hubieran podido bajar de la cruz y eso hubiera sido un desastre porque nadie los hubiera podido agarrar el sábado. Así que una historia horrible en esos tiempos antiguos. Y luego dice la Biblia, lo llevaron a Golgotá. Y ahora esa es la calle famosa, la Vía Dolorosa, donde debió haber pasado. Y de acuerdo con la Biblia, él fue llevado afuera de la ciudad. Y eso significa que él debió haber bajado por esta calle y salió afuera de esta puerta que se llamaba la salida de las ovejas. Y debió haber subido allí. Y eso tendría sentido, porque la puerta de las ovejas es donde los sacrificios se llevaban afuera de la ciudad para ser quemados. Si usted tiene la opinión católica, bueno, entonces él debió haber subido las gradas para entrar al Gólgota. Los llevaré a ambos sitios y les mostraré ambos sitios. Y la Biblia dice que él llevó su cruz, pero que se cayó bajo ella y entonces tuvo que ser ayudado y alguien tuvo que tomar su lugar. Esta es la famosa Vía Dolorosa. Al subir pasamos por aquí, caminando por el túnel que es conocido como el túnel de Ezequías, donde tuvimos una mala experiencia, donde nos apedrearon. Y aquí es el famoso sepulcro católico, o la iglesia famosa, donde reclaman ser el Golgotá. Ahora, afortunadamente para los católicos romanos, todo encaja en una iglesia.
el lugar donde la cruz se encontraba, más el lugar donde está el sepulcro. Todo en una iglesia, muy conveniente para los peregrinos. En el lado de aquí tienen una plaqueta, tienen granadas y pomelos. Las granadas y los pomelos exactamente como lo tenían en los templos de Baal, exactamente lo mismo. Muy interesante las anomalías paganas en este lugar. Cuando entra a esta Gólgota católica tiene varias urnas colgando con las sales santas. Tiene de nuevo la famosa piedra. Aquí está un hombre besando esta piedra. Esta piedra de aquí es donde ellos aparentemente dejaron el cuerpo después de que lo bajaron de la cruz. Y aquí está el famoso sepulcro donde se entra. Esto es donde fue enterrado, o así se supone, y así que ese es un lugar santo. Si entra allí y paga al sacerdote y él te bendice, tienes una absolución de un número de meses. Un lugar muy pequeñito, y la Biblia dice que había una piedra gigante rodada enfrente del lugar. Aquí, este lugar es muy pequeñito, en una iglesia que dicen ser el sepulcro. Así es como se ve. Y uno se da la vuelta y tiene una idea del tamaño, y si mira las velas ahí son bien pequeñas. Eso es todo. Es todo lo que uno puede ver y se puede mover alrededor. Y si sube las gradas a la iglesia, entonces se llega a un lugar donde las personas están bien reverentes, y allí es donde el Gólgota estaba. Y tiene todas esas estatuas de Jesús y María y las mujeres alrededor, y mucho oro, plata y brillo. Y hay un lugar justo allá donde se encontraba la cruz. Ahora, hay una Gólgota ortodoxa también, que no está muy lejos de ahí, y uno puede, aparentemente en la misma iglesia, y uno puede poner su dinero o a un lado o al otro, se puede escoger. Y si entra en ese lugar, entonces tendrá una bendición especial. Es algo que una persona no tiene que perder, así que mi amigo y yo nos fuimos ahí a ver qué era. Y luego hay una roca que dicen es la calavera del Gólgota, justo ahí en la iglesia. Y dicen que esa era la calavera. Así que esa es la famosa Gólgota católica romana, que tiene la mayoría de los peregrinos en el mundo. Y si sale de la Puerta de las Ovejas, la cual hoy día se llama la Puerta del León, en los tiempos antiguos se llamaba la Puerta de las Ovejas, y sale afuera, y recuerda que el muro es aproximadamente donde estuvo en los tiempos antiguos, según la arqueología. Entonces tiene un problema si se encuentra en el Gólgota católico, porque está dentro de la ciudad. La Biblia dice que él fue crucificado afuera de la ciudad. La salvación es para cada uno. No es solo para los pocos selectos en la ciudad. Y es por eso que cuando usted sale puede ver a esta roca gigante que todavía hoy en día tiene el rostro de una calavera y se ve por ahí. Y encima hay un cementerio musulmán hoy día y se llama el lugar de la calavera. Y de hecho esto es una calavera. Esto era una cantera. Fascinante. Entonces, era una cantera donde Salomón tenía las piedras excavadas para el templo. Fascinante. Así que en hecho todo este valle y es parte de una montaña que continúa hacia arriba desde la izquierda y a la derecha y finalmente formó el monte en el cual estaba el templo. Y es interesante que este es el lugar donde Abraham probablemente simuló el tipo de muerte del Hijo de Dios, es decir, por medio del sacrificio que él quiso hacer de Isaac, su hijo. Pero Dios dijo, no tienes que proveer por tu hijo, yo proveeré el mío. Y este es, de hecho, la misma cumbre. Qué fascinante. Así que esto tendría sentido que Jesús murió encima de esta colina. Dios es amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todos los que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Juan 3:16. Afuera, muy cerca, justo a la base de esa colina, hay una tumba con un jardín. Y luego tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lino, vistieron con especias de la manera como los judíos se sepultaban, y cerca del lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín había un nuevo sepulcro donde nunca se había enterrado a nadie. Es lo que la Biblia dice.
Así que es totalmente diferente del lugar que está dentro de la ciudad. Así que hay un jardín afuera de la ciudad. Todavía hoy en día es un jardín hermoso. Y ahora un jardín en la Biblia actualmente significa una finca. Y aquí era un viñedo. Y aquí todavía hay un viejo lagar para la uva. Así que eso tiene sentido. Y ahí hay un viejo lagar para la uva. Y es un hermoso jardín hoy. Y después de cavar para construir edificios, encontraron este lugar. Y mirar y contemplar que aquí había algunas tumbas. Y enfrente de la tumba, así pueden ver, hay un pequeño muro. Y en ese pequeño muro, en el cual era como un surco, pusieron una gran piedra redonda que pudieran haber rodado enfrente de esa tumba. Y si mira hacia abajo, tendrá que mirar adentro de la tumba y mirar al otro lado. Y hay una tumba que ha sido excavada un poco, digamos, parcialmente. Así que todavía no se había terminado. La Biblia dice que la tumba no estaba terminada. Nadie había sido todavía enterrado ahí. Y la Biblia dice también que los discípulos se agacharon para ver qué había adentro. Entonces ellos podrían haber mirado por aquí, pasando ese pilar, y hubieran visto a esa tumba por ahí. Y se habían dado cuenta que estaba vacía. Entonces, esto encaja perfectamente con la descripción bíblica. También en ese jardín tienen esa hierba que crece por aquí, de donde hacen una droga para poder anestesiar. Y esa es la que mezclaron con vino y anestesiaban a cualquiera que estaba en la cruz. Pero Jesús rechazó tomarla. Y ese es un pastor metodista que administraba este lugar. Aquí una piedra típica. Esta es la tumba de Herodes, una de las tumbas más intactas de este tipo que existen hoy. La de Jesús probablemente era así. Así que aquí probablemente está el lugar del jardín de la tumba. Hay un pequeño surco y en el frente donde hubiera estado una gran piedra redonda que tuvo que haber sido removida. Esto tiene mucho más sentido para mí que el otro Gólgota adentro. Bueno, adentro se ve así. Y por supuesto las personas creen que es un lugar santo, así que vienen aquí para orar y ser reverentes, lo cual está bien, claro, pero aquí dice, Él no está aquí, ha resucitado. Y eso para mí es el punto crucial del problema. Él no está aquí, ha resucitado. A mi Dios, yo no tengo que ir a buscarlo en un lugar santo o entrar en algún hueco. Él ha resucitado. Puedo hablar con Él aquí mismo. Puedo hablar con Él donde quiera que yo esté. Porque Él me puede oír. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, versículo 8. ¿Sabe? Una religión basada en una forma y formalidad es tan vacía una vez de que uno ha sentido y experimentado Jesucristo. Aquí está el Monte de los Olivos, la capilla de la Ascensión, pequeña capilla, y aparentemente ese es el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Esta de aquí es la famosa puerta de oro. Está enladrillada y bloqueada, y del otro lado hay unas gradas que conducen al templo del monte, y hoy en día hay la mezquita de la roca, y aquí se encuentran las tumbas de los más ricos del mundo musulmán. Y ellos creen que cuando Jesús retorne, Él vendrá aquí, y la puerta de oro se abrirá. Bueno, no es Jesús para ellos, es el Imam Mahdi, el Mesías. Para los judíos es el Mesías y para los cristianos es el regreso de Jesús. Y esta puerta se abrirá y, de hecho, el hecho de que se encuentran ahí, pues, porque tenían mucho dinero, comprar esta tumba en particular, ellos resucitarán primero y serán los primeros a entrar en este lugar. Bueno y conveniente, pues. ¿Piensan que funcionará así? Lo dudo. Porque si hubieran estudiado las bienaventuranzas, hubieran conocido lo que es necesario para ver a Jesús. Necesitamos sentir pena por nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que lamentar y tenemos que pedir a Jesús que nos cambie, tenemos que volver en armonía con Él y a sus principios, y luego no necesitamos esa puerta, tenemos otra puerta. Es una puerta que tiene perlas en ellas y es una Jerusalén celestial que fue construida por Dios. No sé si habrá muchos una primera resurrección aquí, pero no quiero juzgar esto es para Dios de juzgar, pero aquí todos ellos están esperando por su reino terrenal.
Yo no estoy esperando por un reino terrenal. Yo estoy esperando por una Jerusalén celestial, a pesar de lo interesante que esta Jerusalén sea aquí. Esta es la mezquita de la roca. Este es el lugar donde un templo se construirá. Si estás adentro, nuevamente hay una piedra. Es donde Muhammad subió. Pero el paganismo y la verdad están muy lejos el uno del otro. Esa es la Jerusalén de noche. Y esta es la famosa casa quemada. Esto es lo que queda de ella. En los años 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron a Jerusalén y la quemaron. Y ese es un símbolo de la destrucción que tendrá este mundo cuando Dios retorne. Podemos ser parte de la casa quemada o podemos ser parte del reino de Dios. Esa es nuestra decisión. Y la única solución para eso es: aquel que tiene el Hijo tiene vida. Y aquel que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas he escrito en ti. Creed en el nombre del Hijo de Dios y sabrás que tendrás vida eterna. 1 de Juan 5, 12 a 13. Así que esta es nuestra decisión hoy. Podemos entretenernos con todas las cosas de este mundo y podemos hacer los lugares santos más importantes que Dios, o podemos desarrollar una relación. Pero el precio es el yo. Tendremos que renunciar al yo, a nosotros mismos, y a pedir a Dios que nos dé su carácter. Un carácter que pueda entender, sobrellevar y amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos, y hacer Dios supremo en nuestras vidas, porque sin Él no podemos hacer nada. Amén.